Recorded.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se integren otros colegas para dar inicio a la sesión del día de hoy, en el cual tendremos el tema desgaste por empatía, que nos presentará la maestra Viviana Bonillas Montiel. En un momento iniciamos. ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien, por favor? Fuerte y claro. Gracias. Gracias, Gila Castro. Si nada más quería confirmar el audio para dar inicio a la presentación de nuestra ponente el día de hoy. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta sesión académica por parte del Colegio Sonorense de Enfermeras y a nombre de la presidenta, la doctora Karina Hernández Flores, pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Me permito presentar el día de hoy. Nos compartirá la maestra Viviana Bonillas Montiel el tema de desgaste por empatía. Em, Voy a leerles una breve reseña curricular de la maestra. Ella es maestra en docencia basada en competencias por la UVM, enfermera especialista en salud mental por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Es licenciada en enfermería por la Facultad de Enfermería y Obstetricia por la UNAM. Cuenta con diplomados de urgencias psiquiátricas por el Instituto Cum Laude Educación Continua Intercontinental, Neuroanatomía Funcional con orientación clínica, Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una experiencia laboral como jefa de piso en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es consultora en salud mental de forma privada. Es licenciada en enfermería en clínica de hospitales de especialidades toxicológicos Venustiano Carranza, enfermera general en unidad temporal COVID-19 Centro City Banamex, experiencia laboral como docente también, como coordinadora de enseñanza del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, docente de licenciatura en Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, docente de asignatura y campo clínico del posgrado de Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica por la Universidad Juárez del Estado de Durango, docente de la asignatura y campo clínico de la licenciatura en Enfermería Universidad de Insurgentes. Además, cuenta con experiencia este y experiencia y una
un entrenamiento como consultora en salud mental y es deportista y entrenadora en Taekwondo, cinta negra, cuarto Dan. Pues tenemos el honor de contar con su valiosa participación, maestra Viviana Bonillas Montiel, con el tema desgaste por empatía. Le damos la más cordial de la bienvenida a todos y esperemos disfruten este interesante tema que nos va a compartir la maestra. Les pedimos de su participación por el chat, que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, y cualquier duda, pues al final las comentaremos. Pues sin más, maestra, le cedemos la palabra y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al colegio por la invitación y también muchas gracias a los asistentes por tomarse un tiempo para pues la capacitación y que lo hagan en temas de salud mental. A mí la verdad es que me da mucho gusto el que ya muchos colegios, escuelas, en diferentes congresos, en diferentes áreas, ya estén integrando la importancia de la salud mental. Entonces, pues a mí me apasiona demasiado hablar sobre estos temas, sobre todo porque hay muchos temas que los podemos abarcar desde la parte de la prevención, ¿ok? Pues lo ideal sería que no llegáramos a un hospital psiquiátrico o a cursar con una enfermedad mental. Sin embargo, pues hay una línea muy delgada entre, bueno, es algo que yo siempre les comparto a los que rotan por el hospital, que hay una línea muy delgada entre ser el profesional y ser el paciente. Porque, pues, los pacientes al momento de estar escuchando sus motivos de internamiento, etcétera, vemos que empiezan con situaciones muy frecuentes como el área del trabajo, que hayan tenido problemas en sus relaciones interpersonales, laborales, etcétera. Y si se suman pues diversos factores de riesgo, pues bueno, ahí entonces podemos ahora sí tener una enfermedad mental. Entonces, como decía, pues realmente hay muchos temas de los que podemos hablar y que son prevenibles, como es el caso de nuestro autocuidado como profesionales de salud, ¿ok? Pues no sé si todos aquí sean enfermeros, pero creo que podemos igual aplicarlo a muchas áreas. Realmente está enfocada al área de enfermería. Entonces, pues bueno, nada más sería cuestión a lo mejor si alguien tiene otra formación, pues bueno, hablar como de ese tema en particular. Pero bueno, el tema del cual yo voy a tener el gusto de exponerles es el desgaste por empatía y sobre todo cómo atenderlo, ¿ok? Vamos a ver justo unos datos que me parecen relevantes para ver justo la incidencia que existe sobre este tema y que, bueno, del cual poco se habla y sobre todo las intervenciones que se han realizado para este tipo de pues alteración emocional y psíquica. Bueno, pues es poco, también es poca la evidencia, ¿no? A diferencia de otras especialidades, entonces pues a lo mejor quien esté interesado, a lo mejor en especializarse en esta área, pues sería una gran área de oportunidad. También como pueden escuchar, pues me dedico al área docente, entonces tengo alumnos de pregrado y posgrado y siempre los invito justo a que seamos pues más profesionales, que hagamos investigación en estos temas. ¿Ok? Y bueno, pues voy a abrir con esta frase que dice, normalizamos el dolor físico, pero seguimos escondiendo el dolor emocional. ¿Ok? Entonces, nosotros como profesionales de salud estamos acostumbrados, nos preparamos, estamos en constante capacitación, estamos siempre en busca de lo más innovador, de mejores prácticas, pero incluso desde nuestra formación no tenemos justo este conocimiento o nos abren con el panorama de que nosotros tenemos que cuidarnos, que nosotros todo el tiempo vamos a estar con personas que están sufriendo, que tenemos que aliviarles su dolor a través de medicación, que tenemos que realizar ciertos procedimientos, que nos vamos a enfrentar en ciertas situaciones muy estresantes, que realmente nuestro sistema en el cual laboramos, por ejemplo, aquí en México, es complejo, difícil, donde tenemos que cursar muchas horas de la parte laboral, en las cuales tenemos alto carga de pacientes, que nuestros insumos en la actualidad, pues bueno, vemos por los cuales estamos pasando todos los hospitales. Entonces, ¿quién nos enseña a cómo gestionar eso? ¿No? Entonces, por eso decía, siempre buscamos, por ejemplo, realizar un curso, etcétera, sobre, por ejemplo, accesos vasculares, ¿no? Capacitarnos en temas de
RCP. Incluso esos son pues cursos así como súper básicos en la parte hospitalaria. Pero, por ejemplo, ¿quién nos ayuda o qué cursos tomamos o quién nos invita a capacitarnos en la gestión emocional? ¿Ok? Y bueno, ya si hablamos, por ejemplo, en temas de que quién tiene un profesional de salud mental, ¿no? O sea, que acude frecuentemente, pues bueno, probablemente haya, pues el número se reduce. Entonces, pues bueno, me gustaría dividir estos temas porque a veces se confunden, entonces es muy importante ver qué es qué, ¿ok? Entonces, bueno, el término de empatía es algo que es muy frecuente y sobre todo en el área de enfermería nos inculcan, perdón, demasiado, ¿no? Cuando estamos en formación, pues nos dicen que en romantización de la enfermería es que nosotros tenemos que ser súper empáticos, que si no lo somos, probablemente seamos malos enfermeros, etcétera. Pero, pues bueno, eso estaría o sería cuestionable porque, bueno, como tal, todas las personas deberíamos o tenemos esta capacidad de la empatía. Si no lo tenemos, pues bueno, simplemente, pues ahí tenemos una patología. Pero bueno, el término de empatía, pues justo es el reconocimiento cognitivo y afectivo del estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, desde aquí partimos de esto, que es el reconocimiento de esto, ¿no? De las emociones, de lo que probablemente la otra persona esté pensando, sintiendo. ¿Ok? Muchas veces lo confundimos justo empatía o lo asociamos a esto que nos dicen ponerte en los zapatos de otro. ¿Ok? Esto claramente jamás lo vamos a lograr. Tenemos diferentes contextos, todo es diferente, entonces jamás vamos a poder realizar eso. Entonces, la empatía solo es eso, el reconocimiento cognitivo y afectivo de lo que está sucediendo en la otra persona. Y entonces ese reconocimiento justo es el propio y el de la otra persona, ¿ok? Entonces, por eso aquí hablamos sobre distinguir entre eso. Probablemente sí logremos comprender lo que significa perder a alguien, ¿no? A lo mejor no precisamente esa persona en particular, pero a lo mejor una mascota, un objeto, etcétera. Entonces conocemos de la pérdida, conocemos que se siente, podemos llorar, nos sentimos tristes, etcétera. Entonces, es el reconocimiento de que yo lo he sentido, entonces la otra persona sé que puede estar sintiendo, pero no voy a tener esa capacidad de comprender al 100% lo que está sucediendo, ¿ok? Ahora, ¿qué es la compasión? ¿No? También eso también es muy importante. Bueno, en el cual nosotros, y que creo que aquí es donde deberíamos poner como más atención cuando estamos formando a otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, si aquí hay docentes o cuando pues simplemente estamos dando esta capacitación o esta enseñanza en el área clínica del tema de compasión, ¿no? En el cual pues no lo englobamos en la parte de la empatía, porque aquí como tal, en la compasión vamos a enfatizar la parte emocional y técnicamente vamos a sufrir con la persona, ¿ok? Por eso aquí pone sentir con él, ¿ok? Entonces, a través de eso, ¿no? De esta capacidad o bueno, el objetivo es que nosotros tenemos que cuidar y disminuir como sea el sufrimiento de lo que estamos viendo. Entonces, aquí ahora estamos hablando de compasión, ¿ok? Y eso nos ha llevado a que podamos padecer burnout, ¿ok? También ese es un término que se ha utilizado mucho, que la incidencia en la actualidad es demasiada y también es muy importante que diferenciemos el término de burnout, ¿ok? Y bueno, este es, pues, es un síndrome asociado realmente, por ejemplo, la clasificación internacional ni el DSM-5 que es pues esta clasificación de enfermedades mentales, lo ha acuñado como una patología, ¿no? Como un trastorno. Entonces, este simplemente es un síndrome. En la actualidad ya está justo en la parte de síndromes del DSM-5, pero pues todavía no es como tal una patología, ¿no? Y bueno, la característica del síndrome de burnout, pues es justo el agotamiento, la despersonalización y la reducción de la autorrealización, ¿ok? Pero este tiene que ser solo en el área laboral, ¿ok? No podemos estar hablando de burnout, por ejemplo, en el área escolar, ¿ok? Que a veces, pues también por ahí he visto que hay como problemas en el momento de hablar sobre estos temas, entonces el burnout solamente es en el área laboral. Y su característica es esto, ¿ok?
Entonces, cuando ya tenemos justo estos signos y síntomas, bueno, entonces podríamos estar hablando de estar padeciendo esta parte, ¿ok? Por ejemplo, esta parte de la despersonalización es algo muy característico, donde justo ya no tenemos esa capacidad perdemos esa habilidad para desarrollarnos como los profesionales que somos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del área de enfermería, pues justo es que yo antes atendía, saludaba siempre a mis pacientes, les llegaba a preguntar cómo estaban, me preocupaba, por ejemplo, de, no sé, acercarles aguas, hacer como más de lo que me piden. Y cuando estoy cursando con Burnout, pues bueno, justo esto desaparece, ¿ok? Ya solamente voy y cumplo porque pues tengo que realizar mis 8 horas, tengo que ir todos los días y no me descuentan. Entonces, bueno, aquí hablamos de despersonalización. Y pues bueno, la reducción de autorrealización es simple hecho de, pues ya no me importa nada, ya no me importa capacitarme, ya no me importa, ¿ok? Y bueno, ese es el burnout. Ahora, como tal término de desgaste por empatía, también lo podemos conocer como fatiga por compasión, ¿ok? Entonces, pues bueno, este como tal es una alteración emocional, ¿no? Psíquica, pero no está tampoco dentro o engloba, ¿no? Una patología. Simplemente, pues bueno, son signos y síntomas que aparecen en las personas y bueno, eso realmente pues sí produce un malestar significativo en las personas, pero como tal no es un diagnóstico. Y bueno, pues este término de fatiga o desgaste por empatía, como lo van a ir encontrando a lo largo de la presentación, pues justo esto surge por la exposición continua al sufrimiento, dolor y necesidades emocionales de los pacientes. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros como enfermeros no estamos constantemente con esto? Atendemos pacientes que están enfermas, que están sufriendo, que no solamente es la parte fisiológica en lo que está alterado, muchas veces encontramos personas que también están cursando con malestares emocionales, que probablemente su familia los abandonó, etcétera. Y bueno, ahí identificamos otros problemas en los pacientes. Entonces, todo el tiempo estamos expuestos a esto. Y aquí es justo donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de lo que estamos justo adoptando del paciente, el cómo estamos llevando esas situaciones, ¿ok? Y bueno, justo el desgaste por empatía se asocia al coste de cuidar. Entonces, eso es como lo que tenemos que pagar, ¿no? Por estar o dedicarnos al área de enfermería, ¿ok? Entonces, justo estos términos, ¿no? Hay diferentes autores que han hablado de ellos. Les digo que es como muy amplia la parte de la confusión que se ha generado a través de esto. Por ejemplo, el trauma vicario, ¿no? Victimización secundaria, justo como tal el diagnóstico de estrés postraumático secundario, ¿no? Aquí, por ejemplo, el término de traumatización vicaria. Entonces, justo se ha hecho como investigaciones a través de eso. Realmente la sintomatología, por ejemplo, es muy similar, ¿no? Les digo como tal, este sí es un diagnóstico médico y es muy similar a lo que podemos encontrar en la parte del desgaste por empatía. Entonces, por eso les comentaba que es muy importante que nosotros podamos empezar a ver si no estamos cursando con ciertos síntomas de esto, que más adelante evolucionen no solamente probablemente a un trastorno de estrés postraumático, sino también, por ejemplo, una depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, sobre todo porque como tal, este factor de riesgo, y que yo siempre igual les hablo a mis alumnos, que es ser enfermeros, como tal, nuestra profesión, nuestra carrera es un factor de riesgo. Y va a depender también de lo que o en dónde nos desarrollemos, que también puede significar otro factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar unos datos justo que hablan sobre estas personas que están en áreas críticas, ¿no? Realmente mi admiración a estas personas que están constantemente y todos los días, o es muy frecuente que estén bajo muchos niveles de estrés, ¿no? Hay que estar atentos a muchas cosas, etcétera. Como ya lo comentaba en un inicio, pues también esta carga de pacientes, y bueno, dependiendo de las condiciones laborales en las que nos encontremos, pues justo serán eso nuestros factores de riesgo que pueden sumarse a que pueda desarrollar esta patología. Entonces, pues bueno, como tal lo que vamos a encontrar en el desgaste por empatía, pues es el cansancio crónico,
los sentimientos de desamparo, desesperanza, el vacío emocional y actitudes negativas hacia las personas con las que trabaja, ¿no? O sea, el entorno laboral, pero también hacia los pacientes. Y que eso es muy probable que lo llevemos fuera de el trabajo, ¿ok? Que cuando también estamos dentro de nuestra formación, no sé si ustedes se lo hayan dicho, pero al menos, por ejemplo, a mí sí, en los cuales nos dicen como de, bueno, cuando entras a trabajar, pues bueno, tus problemas se quedan allá afuera, ¿ok? Y esto es una falacia, ¿de acuerdo? Sí, probablemente no estemos con toda la atención en el problema, pero les aseguro que en ese momento que tengamos como despeje, vamos a volver a pensar, ¿no? Que al momento de ya estar a punto de salir, vuelvas a recordar todos los problemas que te esperan en casa o dependiendo como la situación en la cual te encuentres, pero es muy difícil que podamos despegarnos de eso. Entonces, porque estas problemáticas, tanto la parte que está fuera del área laboral, puede afectarnos en nuestra área laboral, como esto puede impactarnos en el área familiar, interpersonal, física, etcétera, ¿ok? Porque somos, así como nos enseñan, un conjunto de muchas cosas, ¿ok? De la parte familiar, ¿no? Somos estos seres holísticos, entonces que también así, como ofrecemos nuestros cuidados, pues bueno, nosotros también tenemos que tener que identificar qué es lo que probablemente podría desencadenar a lo mejor que yo pueda tener esta alteración, ¿no? Y bueno, pues justo como les comentaba, no podemos separar esta parte que está ocurriendo en nuestra mente, ¿no? De la parte emocional, cognitiva, ¿no? Esta área cognitiva que es muy difícil cuando estamos ante situaciones problemáticas y que si no la atendemos y empezamos a desarrollar al final mecanismos de afrontamiento, pues bueno, probablemente estos no sean pues tan adaptativos, ¿no? Por ejemplo, estas personas que fuman porque se estresan. Bueno, aquí también, por ejemplo, este es el mecanismo que ha adoptado la persona para gestionar este estrés, ¿no? Aunque bueno, si a estas personas que fuman les explicáramos qué es pues la nicotina, pues bueno, diríamos que realmente no les está ayudando a regularse ni a calmarse, ¿ok? O, por ejemplo, podemos automedicarnos, sustancias, pues, depresoras, ¿no? Por ejemplo, como el alcohol. Entonces vamos a encontrar justo este mecanismo para afrontar todo esto que estamos viviendo. Y lo ideal, justo sería que, bueno, estos mecanismos de afrontamiento, pues, bueno, fueran adaptativos y que fueran justo a través de un profesional de salud mental, ¿no? Entonces, pues justo que nosotros tengamos alteraciones o tengamos muchos factores de riesgo o que como tal estemos cursando este desgaste por empatía, vamos a tener afectaciones en todos los sistemas, ¿ok? En la parte conductual, en la parte afectiva, somática, interpersonal y cognoscitiva. Entonces, pues bueno, aquí por eso es muy importante que empecemos a identificar y comúnmente cuando ya estamos en el área somática, ya entonces ahora sí es cuando empezamos así como, ay, ya tengo que hacer algo al respecto. Bueno, sí, todavía son estas personas como em, que están conscientes de esto, ¿no? Hay otras que simplemente van a encontrar justo alguna otra estrategia para pues calmar estos síntomas físicos. Pero en todo lo demás, por ejemplo, pues bueno, sí va a ser ahí complejo. Justo como les comentaba, pues bueno, este desgaste por empatía puede evolucionar a burnout, ¿no? Ya vimos que justo va a ser este síndrome característico en el área laboral que podemos tener con la transferencia con los pacientes, vamos a encontrar desmotivación en el área laboral, el consumo, ¿no? Ya sea de medicamentos o de sustancias psicoactivas. Y algo muy característico y que habla justo en la OMS, si ustedes realizan una investigación donde habla sobre burnout, pues justo estas las principales consecuencias que genera una enfermedad mental, ¿no? Las bajas laborales, todas estas incapacidades que sí, probablemente sea por algo físico, pero que también tiene un componente emocional o que empezó como tal con esto y evolucionó justo a que estas personas, por ejemplo, ya tengan gastritis, tengan presiones altas, etcétera. Entonces, el impacto a, por ejemplo, el sistema, pues bueno, también es impactante y bueno, por eso se empezaron a hacer justo muchas o a desarrollar estrategias enfocadas en procurar la salud mental del trabajador, ¿ok? Aún es difícil, aún creo que en muchas empresas, pues propiamente en la área hospitalaria, pues es
todavía muy difícil que lo podamos llevar a cabo, pero pues creo que entre más personas seamos las que conozcamos esto, pues bueno, vamos a tener más conocimiento para exigirlo en nuestra área laboral, ¿no? Que haya estos temas que cuando, o sea, que haya también respuestas a, por ejemplo, compañeros o a mí que estoy cursando con alteración mental, etcétera, ¿ok? Y bueno, pues aquí van a estar, bueno, les muestro justo unos estudios que realicé al momento de ver cuáles son los principales em, factores, ¿no? Dentro del área de la enfermería que pueden estar implicados que, o como tal, sean un factor de riesgo como nuestra formación, nuestra especialización, etcétera, ¿ok? Y bueno, realmente todos estos estudios están enfocados justo en, por ejemplo, las áreas intensivas, ¿ok? Hay unos que están enfocados, por ejemplo, en las áreas intensivas pediátricas. Hay unos que están enfocados en el área intensiva de adultos, en el área de urgencias, pero realmente son en áreas que están muy con altos niveles de estrés, ¿ok? Y que justo los resultados o lo que se ha encontrado en estos estudios, justo es que se encuentra la fatiga por compasión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dentro de este estudio, pues bueno, lo que se encontró es que hay altos niveles de agotamiento emocional y fatiga por compasión, que puede evolucionar a ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Aquí, por ejemplo, también lo que se investigó fue justo que, pues bueno, el personal, al final, o como tal, como personas, sí tenemos estrategias de afrontamiento, ¿no? Como, por ejemplo, hablar con nuestra pareja, con nuestra familia, el salir con nuestros amigos, el distraernos, en realizar otra actividad física, buscar un taller, realizar lectura, etcétera. O sea, como tal, sí tenemos estas estrategias, pero llega un punto en que es tanta el estrés y toda esta carga que se está llevando en la parte laboral que hay que buscar nuevas estrategias de afrontamiento y que ahí, como les comentaba, es justo donde solemos tenerlas estas desadaptativas, ¿ok? Y algo también, por ejemplo, característico que se ha observado, pues justo es la falta de tiempo y apoyo institucional, ¿ok? Aquí, por ejemplo, los que ya están como tal laborando, pues bueno, me preguntaría, cuando una persona, por ejemplo, está en una crisis, ¿no? Cuando hay demasiado estrés, cuando se equivocó y pues tiene un gran problema, por ejemplo, ¿qué es lo que realizan esos hospitales? ¿No? A lo mejor, o es muy frecuente que digan, bueno, pues a lo mejor yo el único lugar donde me puedo ir a desahogar, no sé, es al baño, ¿no? A llorar allá. Incluso que es algo que nos comentaban, o al menos a mí me llegaron a comentar que tú no puedes llorar enfrente del paciente. No, si te sentías muy mal, pues bueno, te fueras a llorar al baño, al séptico, donde sea, pero que no te vea el paciente. Entonces empezamos justo a normalizar que nosotros como profesionales tenemos que ocultar nuestras emociones, ¿ok? Y claro, probablemente ahí frente al paciente, pues incluso te dé pues pena o sea como demasiada la emoción que pues si no quieras que tu paciente te vea. Sin embargo, no significa que no tengas que vivirlo después, ¿no? O en ese momento tengas que decir, a ver, no puedo atenderlo y voy a buscar a alguien que justo le dé lo que necesita, ¿no? Porque yo en este momento ya no estoy siendo objetiva por toda esta carga emocional, ¿ok? En el siguiente, pues bueno. Encontramos que, pues, dentro de los enfermeros que se evaluaron, pues el 62% del personal presenta burnout, ¿ok? Sus factores de riesgo en este estudio fue la alta carga emocional, exposición a muerte infantil, la presión tecnológica y clínica, ¿no? Creo que también ya nos encontramos en ese momento. Dentro del impacto, pues bueno, encontramos el deterioro de la salud mental y la disminución de la calidad del cuidado, ¿ok? Entonces, pues bueno, justo si no atendemos nuestra salud mental, vamos a impactar en nuestra área laboral, ¿no? En nuestra área interpersonal. Ya no le vamos a dar esos cuidados que necesitan nuestros pacientes, ya no vamos a estar siendo objetivos al momento de realizar nuestras intervenciones, ¿ok? Entonces, pues bueno, dentro de los resultados también que encontraron que identificar y gestionar lo que está sucediendo es muy importante, ¿ok? Es de la identificación, que es cuántos enfermeros tengo, por ejemplo, cuáles son sus horarios, etcétera. Por ejemplo, cuál es el tiempo que tienen, no sé, para realizar otro tipo de dentro de las posibilidades, claro, de, por ejemplo, salir a tomar aire, a, por ejemplo, ir al baño, etcétera, que dentro de estas áreas es muy difícil y complejo, ¿no? Los que les digo se dedican a estas áreas críticas, pues bueno, suelen tener justo
Estas que a veces no les ni siquiera les da tiempo de ir al baño. ¿Ok? En el siguiente estudio, pues bueno, el personal que se evaluó encontraron que un 56%, pues bueno, presenta burnout y un 20% presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático. Dentro de esto, pues bueno, fue justo la exposición constante al sufrimiento infantil, a la muerte y a los dilemas éticos. También, por ejemplo, pues bueno, les digo, hay que centrarnos un poco en nuestro contexto, que estamos como enfermeros y nuestra falta a lo mejor de decisiones, que no somos apoyados, les digo, por el sistema en general. Entonces, bueno, aquí es muy importante ver y que a lo mejor si alguien quisiera como justo, ¿no? Que le hiciera como clic algo de acá, pues que fuera con un profesional de salud y que identificar esos factores de riesgo o que estos profesionales de salud ayudaran a identificar eso para trabajar en eso específicamente, ¿ok? Y entonces, justo cómo vamos a cuidar nuestra salud mental, que eso es como lo importante, ¿no? Ya vimos los datos, ya vimos lo feo y pues en este momento a lo mejor quisiéramos renunciar a ser enfermeros, pero pues bueno, no. ¿Ok? La idea justo es que nuestra profesión claramente es muy bonita, ¿no? Que cada quien espero que esté justo en el área que se siente cómodos, donde pueden desarrollarse y que el haber estudiado eso, pues bueno, haya sido para desarrollarse en cosas que les apasionan, ¿no? Pero también es muy importante que podamos gestionar esta parte, ¿no? Que no todo sea el trabajo, que claro, es un pilar importante, pero no es la prioridad, ¿ok? Y que, bueno, probablemente en ciertos casos y situaciones, pues bueno, dirán como, no, es que si yo no trabajo, pues no hay quien alimente a mi familia, ¿ok? Entonces, bueno, también desde ahí es la identificación y ver que necesitamos, por ejemplo, empezar a normalizar que necesitamos mejores condiciones de trabajo, que la importancia de la salud mental es prioridad, porque si no estoy bien yo como enfermero, como profesional, no puedo atender bien, en consecuencia el sistema está mal y bueno, pues toda una cadena de sucesos que empiezan a desencadenarse a través de justo no cuidarnos, ¿ok? Y bueno. Justo las técnicas que yo les voy a dar, pues son estrategias de la terapia cognitivo-conductual. Como tal, o sea, no es que yo soy psicóloga, soy enfermera especialista en esta área y bueno, dentro de la formación justo tenemos que tomar estrategias tanto de la parte pues médica porque tenemos que saber patologías, la parte de la medicación, etcétera, pero también tomamos muchas estrategias y herramientas de el área de psicología, ¿ok? Sobre todo para la parte del acompañamiento que damos a los pacientes, ¿no? Entonces, pues realmente es una y bueno, que esto no es generalizado, ¿ok? Pero a mí en lo particular me gusta mucho, sobre todo por el área en el que estoy, que es el área psiquiátrica, entonces que funciona demasiado, pero también, por ejemplo, en la parte de la consultoría me ha servido muchísimo para los pacientes con los que tengo y que justo estos pacientes, pues bueno, no tienen como tal una enfermedad mental, pero sí procuran su salud mental, entonces va desde cambio de hábitos, etcétera. Entonces, las estrategias de la terapia cognitivo-conductual son muy eficientes para muy particulares, ¿ok? Y bueno, pues como tal, estas son las herramientas que justo les quiero dar para empezar a y que ustedes identifiquen y cuiden y empiecen a procurarlas, ¿no? Poco a poco irlas adoptando a su vida. La primera es la parte de la reestructuración cognitiva, ¿no? Es el simple hecho de los pensamientos que tengamos, justo reestructurarlos, ¿ok? Por ejemplo, si estamos empezando a identificar que no sé, por ejemplo, hoy fallé en un procedimiento y a partir de eso, pues ya empiezo a identificar que ya estoy con pensamientos rumiativos de no, es que yo soy una mala enfermera, yo debí de haber hecho otra cosa, etcétera. Entonces, que probablemente eso demande demasiado tiempo de, a lo mejor fuera del hospital. Entonces, es muy importante que empecemos a parar esos pensamientos, porque justo vamos a ver que impacta también no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional. Probablemente la próxima vez que tengas que hacer un procedimiento, pues tú ya no lo quieras volver a hacer por ese miedo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que empecemos a adoptar estos pequeños hábitos o empezar a identificar este tipo de cosas que podamos empezar a implementar en nuestra vida, ¿no? Les digo, esta parte de la reestructuración cognitiva creo que es muy importante, ¿ok? Les digo sobre todo esto porque pues nos va a ayudar a identificar nuestro pensamiento automático, que era lo que les comentaba, ¿no? En este ejemplo es
decir como, es que ya no soy un buen enfermero, ya no voy a atrever a hacer este procedimiento, yo no sé por qué estoy en esta área, etcétera, ¿no? Dependiendo como el contexto, pero probablemente aparezcan estos pensamientos. Entonces, esta reestructuración justo va a ayudar a esto, ¿ok? Lo siguiente es cuestionar, a ver, este momento que sucedió, ¿fue todo mi culpa? ¿Hubo algunas otras factores que determinan probablemente que no pudiera canular bien al paciente? A lo mejor no tenía el material completo, el médico ya me estaba presionando, yo en ese momento justo tenía otros pacientes que estaban más graves, pero tenía que atender etcétera, ¿no? Entonces de ahí justo es cuestionar lo que sucedió, ¿no? Y generar una alternativa pues más realista, ¿no? Lo que significa que vamos a partir de eso y de ya identificamos, ya paramos, ya lo cuestionamos, ahora vamos a ver qué podemos generar, ¿no? Una solución a este pensamiento, como puede ser, ok, bueno, la próxima vez, si yo en este momento me encuentro con mucha carga de pacientes, le voy a pedir a un compañero que, por ejemplo, atienda esta, o no sé, a un pasante que tenga con mucha confianza o que tenga como este dominio y yo lo voy a estar supervisando. Entonces, les digo, esto es algo que parecería sencillo, pero para las personas que se encuentran con alta carga cognitiva, pues bueno, es muy difícil, ¿ok? Les digo, empezamos con esos pensamientos cognitivos y entonces, por eso les digo, empezamos a tener estas estrategias que puede ser como, ok, es que hoy me siento muy estresada, entonces mejor me voy a salir a fumar un cigarrito. O más al ratito, pues voy a salir con mis amigos a tomar una cerveza. Ok, no es que satanicemos las sustancias, pero el problema es el por qué lo hacemos, ¿ok? Siempre que yo les pregunto el por qué consumen, por ejemplo, los que fuman o los que toman frecuentemente alcohol, les digo, ¿cuál es, por qué lo haces? ¿Ok? Por diversión. Bueno, y que, por ejemplo, también en el área de las adicciones, pues bueno, partimos de ahí, ¿no? El por qué empezó tu consumo. Y bueno, pues aquí es justo el ejemplo que les di, ¿no? Desde esta parte de empezar a parar con los pensamientos. Y les digo, esto suena muy fácil, pero pues demanda también mucho y en la práctica, o sea, ponerlo en práctica es sumamente complejo. Pero, pues bueno, aquí tenemos una estrategia. El siguiente es un registro de pensamientos que nos va a ayudar justo a la parte de eh, canalizar todo lo que estamos pensando y sintiendo, ¿ok? Es como un diario emocional y que yo incluso cuando empiezo con mis pacientes o con los que he atendido en el hospital psiquiátrico, que a veces estos ejercicios parecen incluso pues hasta muy fáciles, muy tontos, que pues incluso hay pacientes que me han dicho como, pero yo ¿por qué voy a hacer eso, no? Lo único que hay que hacer es echarle ganas, no, ¿ok? Hay que darle una estructura a esto que está pasando, ¿ok? Así como no le podemos decir al hígado, échale ganas para producir más insulina, pues bueno, como tal, sí, normalizamos que, pues bueno, hay una alteración, etcétera, ¿no? En la parte cognitiva o en esta parte mental, pues bueno, hay también alteraciones, ¿ok? Si viéramos la parte neurobiológica, ¿no? O neurocientífica de los trastornos mentales, realmente es ahí donde empezamos a hacer conciencia de esto, ¿ok? Que como un pensamiento, como estos hábitos que tenemos, esta mala gestión emocional puede desencadenar a unas patologías, ¿ok? Y entonces, cuando ya lo vemos en la parte como tal del órgano del cerebro, pues empezamos a identificar que nuestra corteza prefrontal no funciona adecuadamente, que esta alteración en los neurotransmisores que nos ayudan a tener una calidad de vida, a motivarnos, a todo lo que nos hace levantarnos en las mañanas, etcétera, pues bueno, de ahí entonces partimos. Entonces, por ejemplo, esta parte del registro de pensamientos, si estamos ante situaciones muy difíciles, que se nos murió un paciente, que hoy no pude realizar un procedimiento, etcétera, pues bueno, este registro de pensamiento nos va a ayudar a canalizar todo esto, ¿ok? Si no tenemos, por ejemplo, les digo, un profesional de salud, a veces cuando se los contamos como a nuestra familia, a nuestros amigos, pues justo empiezan a invalidar esto y lo único que dicen es como, bueno, échale ganas. Pero, pues bueno, así no es como funciona nuestras emociones y lo importante, pues justo es esta parte de la identificación, ¿ok? Entonces, esta estrategia como tal es buscarnos un cuaderno, algo que nosotros podamos tener bien, o sea, fijo, y que ese sea justo nuestra herramienta para poder canalizar esta parte, ¿no? Y es el simple hecho de registrar todo lo que pensamos, sentimos, para después
en otro momento volver a leer y ver justo así como, ¿por qué pensaba eso? ¿No? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué me sentía de esa manera? Etcétera. Entonces hay que empezar a cuestionar y entonces volvemos a la parte de la reestructuración, ¿ok? Si, por ejemplo, vi que esta narrativa lo tuve el lunes, lo tuve el martes, ok, entonces aquí probablemente tenga algo que identificar y empezar a implementar o modificar, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, aquí les digo, lo importante es darle una estructura, ¿ok? No solamente es, bueno, ir a escribirlo, pero bueno, lo ideal, por ejemplo, o lo que la evidencia nos ha mostrado, es, por ejemplo, que lo podemos hacer a través de estos 5 pasitos, ¿ok? En el cual, pues bueno, planteamos la situación, qué es lo que pasó, qué pensamiento tuvimos en ese momento, cuál fue la carga emocional, y bueno, eso lo podemos hacer por ejemplo, en porcentajes del 1 al 10, etcétera, pero sí hay que calificar nuestra emoción, ¿no? Sé que todo esto es algo subjetivo, pero al momento de plasmarlo ya lo vemos en algo objetivo, ¿no? Y que nosotros como profesionales de la salud nos ayuda demasiado para ver cuál es la interpretación que le da la persona, ¿ok? ¿Qué hicimos? ¿No? O sea, después de que pasó todo eso, o sea, ¿qué fue la conducta que hice? Me puse a llorar, me dio mucho coraje, empecé a tener un dolor en el estómago, etcétera. Y bueno, entonces a partir ya de este planteamiento, pues bueno, ahora sí, ¿qué solución le voy a dar? O qué es en lo cual, bueno, en cuál voy a empezar a trabajar, ¿no? Ah, bueno, que cuando empiece a empezar a esta situación, lo que voy a hacer es primero respirar 3 veces, ¿ok? Parar, yo sé que es una urgencia, pero en ese momento tengo que empezar a poner en práctica, ¿ok? O, por ejemplo, buscar como justo estas estrategias, ¿no? De pedir el apoyo a un compañero, etcétera. Entonces, pero ya con empezar, bueno, empezar a hacer esto es un gran paso para poder identificar en qué podemos trabajar. Y bueno, les digo que esta parte del ejemplo, pues es el simple hecho de pararnos en la parte de la situación, ¿no? ¿Qué pensamiento ocurrió en ese momento de soy una mala enfermera, debí de haber llamado antes, etcétera, etcétera? Por ejemplo, en la parte de las emociones, digo, pues es muy importante clasificarlas o qué emociones aparecieron en ese momento, porque probablemente no haya sido solo una, sino pues varias, ¿ok? Y pues justo darles esa calificación para ver, por ejemplo, qué es lo que predominó y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Dentro de la solución que le vamos a dar, qué o cómo vamos a trabajar esto, ¿ok? La parte de la conducta, bueno, que les digo, me puse a llorar, empecé a gritar, de repente empecé a identificar que me empecé a morder las uñas, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy importante ver qué se hizo con la parte conductual. Y bueno, pues ya dentro de la parte del pensamiento alternativo, pues bueno, es justo lo que ahora voy a hacer a través de toda esta estructura que ya le di a lo que sentí, a la emoción que predominó y lo que hizo, ¿ok? Para que esto sea pues más adaptativo. Otra estrategia es la detección perdón, detención del pensamiento, en el cual pues es simplemente el hecho de parar esos pensamientos rumiativos, ¿ok? Que les digo, todo esto puede sonar acá muy sencillo, pero es complejo, ¿no? O sea, llevarlo a la práctica es difícil. Y bueno, pues una técnica es la técnica STOP, que es, pues creo que es muy dinámico porque simplemente es recordar el semáforo. Y pues justo lo que significa, pues en el rojo tenemos que parar, ¿no? O sea, parar el pensamiento e incluso también, por ejemplo, lo que estamos haciendo. O, por ejemplo, si estamos haciendo una conducta, pues bueno, pararla, ¿ok? Que a lo mejor estoy como discutiendo con el médico o con mi familia, lo que sea. Bueno, es parar, ¿ok? En la T, tomar un respiro, ¿no? Que ahora también voy a hablar sobre unas estrategias para la parte de la respiración, pero bueno, pues estas podemos hacerlas de la parte abdominal, diafragmática. Por ejemplo, también tenemos una estrategia que se llama relajación muscular progresiva, que es ir tensando y relajando todos los grupos musculares. Empezamos, por ejemplo, la planta de los pies, los gastrocnemios, las piernas, etcétera. Y entonces así liberamos como esta parte. Y pues bueno, ahora en la parte de la O, pues es observar, o sea, ya me detuve, ya respiré, ¿no? Ya tengo este anclaje de volver a esta situación, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por eso el siguiente paso es observar, ¿ok? Y posteriormente es, ahora sí, proceder con la atención, ¿ok? Porque bueno, pensando que estamos muy estresados, pues, bueno, lo que predomina ahí son pues el estrés, ¿no? O sea,
en mi sistema hay demasiado cortisol y que en la parte fisiológica, por ejemplo, pues bueno, mi corteza prefrontal pues no está funcionando porque hay demasiado cortisol, ¿ok? Entonces estoy actuando desde la parte límbica. Entonces, bueno, aquí, entonces ya cuando paré, ya respiré, ya me estoy regulando y entonces ahora sí puedo observar todo lo que está aconteciendo, ¿no? Si es una situación que puede resolverse en este momento, si es una situación que necesitamos ayuda de alguien más, etcétera. Entonces, de aquí voy a tomar ahora sí una decisión y en consecuencia una acción, ¿ok? Pero desde este punto. Otra estrategia son empezar a adoptar técnicas de relajación, ¿ok? A lo mejor realizar como tal una actividad, ¿no? Como el yoga, inscribirnos a clases de mindfulness, de meditación, que eso también es un gran reto, ¿no? Pero pues bueno, creo que ahora ya habla mucho de este tema y sobre todo pues bueno, la evidencia que nos arroja en la parte de meditar, ¿ok? Que también justo pues las personas cuando empezamos a realizar estas prácticas, pues bueno, con que nos concentremos o meditemos 30 segundos es demasiado, ¿ok? Porque justo nuestro cerebro está hiperestimulado. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarle a regularse y que esto sea una nueva conducta que vaya adoptando, ¿ok? Y bueno, pues justo les hablaba de esta parte de la hiperestimulación, bueno, por todo lo que vivimos, a lo mejor los que vivimos en las ciudades, pues del tráfico, nuestros largos trayectos en el trabajo, que tendremos que atender muchas cosas, entonces, pues justo estamos hiperestimulados. Lo que ha venido a darnos el uso del celular, ¿no? El uso indiscriminado del celular, pues bueno, también es todo eso. Entonces, pues aquí justo adoptar una técnica de relajación, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A calmar y regular nuestro cerebro. Y bueno, pues dentro de estos tipos de técnicas, les digo, está la respiración diafragmática, que por ejemplo, pues esto puede ser guiada o autogestiva, pero pues bueno, de este tipo de respiración, la relajación muscular progresiva, que ya les expliqué, o la pueden encontrar como relajación muscular progresiva de Jacobson. Una visualización guiada, que bueno, que también eso es como muy frecuente, hay muchos videos en YouTube sobre estos, hay muchas aplicaciones también en la actualidad ya sobre esto. Y bueno, por ejemplo, la técnica de stop, que también ayuda para la parte del pensamiento, pero como tal, sí, una técnica de relajación, ¿ok? Y bueno, también tenemos el entrenamiento de habilidades sociales, que eso también es muy importante, sobre todo en la parte del fortalecimiento de las redes de apoyo, y que a veces, pues en el área de enfermería está como muy limitado por muchos factores, pero pues bueno, justo esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener un entorno donde podamos contar con estas personas en los cuales podamos tener pues ese apoyo, ¿no? O sea, si se me complica un procedimiento, se me complica un paciente, pues bueno, tengo la confianza justo de pedirle a un compañero que me ayude, ¿no? Que incluso cuando yo estoy pasando por una situación difícil, que sea justo esa persona en el área laboral que me puede, por ejemplo, escuchar, donde no me sienta que invalidan mis emociones, que invalidan lo que estoy sintiendo, etcétera. Entonces, esta parte del entrenamiento de habilidades sociales es muy importante y bueno, dentro de esto pues hay muchas cosas, pero pues bueno, justo que empecemos a practicarlas nos va a ayudar no solamente en el contexto individual, ¿no? Sino también en la parte interpersonal, por ejemplo, les digo, en esta parte de las redes de apoyo, donde justo hay una frase que me gusta mucho que dice que la salud mental no solo se construye en la parte individual, sino desde la parte colectiva, ¿ok? Y esto es muy cierto, ¿ok? Tú podrás trabajar en muchas cosas, pero si tu entorno es difícil, complejo, donde no se llevan bien, etcétera, pues bueno, justo por mucho que trabajes, te va a terminar afectando muchas cosas. Entonces, si son justo más personas las que empiezan a adoptar todo este tipo de habilidades, pues bueno, podemos tener entornos mucho más saludables, ¿ok? Y pues justo dentro de esta parte de las habilidades sociales, así que son las básicas que realmente todos deberíamos tener, pues justo es saber iniciar un diálogo, mantener una conversación, ¿no? Esta parte de el cómo me comunico asertivamente, la parte de la escucha activa, la formulación de preguntas, el autoconocimiento y, por ejemplo, aquí la empatía. Entonces yo me pregunto
cuántos de los que estamos aquí tenemos estas habilidades. ¿Ok? El preguntar las cosas, el justo expresar nuestras necesidades, el establecimiento de límites, ¿no? Por ejemplo, por eso aquí esta parte del autoconocimiento. De hecho, es de los principales ejercicios que empiezo a aplicar con mis usuarios, ¿no? Que están conmigo en la parte de la consultoría, porque justo partimos aquí, ¿no? De qué es lo que a mí me gusta, por qué me siento incómodo con ciertas cosas, pues justo porque no sé establecer un límite, porque pues, realmente ni siquiera conozco qué emociones son las que siento, ¿no? Que es una emoción, o sea, que al final yo sé que se está representando con una conducta, pero para la persona es difícil identificarlo. Entonces, por ejemplo, esta parte del autoconocimiento es la base de muchas cosas, ¿ok? Y bueno, pues ya nuestro siguiente paso, pues bueno, sería justo que desarrollemos habilidades sociales que están como tal denominadas como avanzadas, donde, por ejemplo, es la capacidad para ofrecer una opinión, el pedir ayuda, ¿no? El pedir disculpas, el participar en las actividades o el lugar donde nos desempeñemos, dar instrucciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de liderazgo, el también seguir instrucciones y la capacidad en convicción. Entonces, por ejemplo, aquí de estas habilidades les preguntaría, ¿cuántas de estas necesitamos para desarrollarnos como enfermeros? ¿No? Probablemente, pues todas. ¿Ok? Entonces, por eso digo que es muy importante que nosotros empecemos a darle la importancia de este tipo de habilidades. Entonces, pues bueno, esta es otra estrategia que tenemos que ir desarrollando. ¿Ok? Por ejemplo, esta parte de las autoinstrucciones positivas, pues bueno, viene de la psicología positiva, que no es justo esta, o en este imaginario colectivo, que es en cuanto a temas de la psicología positiva, que es como de estas frases positivas que todos deberíamos decirnos, como de mirarnos al espejo y decir como, hoy estás muy guapa, ¿no? O sonreír siempre, etcétera. No, sino esta parte de la psicología positiva empezó a desarrollarse por Martin Seligman, ¿no? Si alguien quiere leerlo, la verdad es que tiene libros muy interesantes en los cuales pues justo nos habla de esto, ¿no? Pero desde la base científica, ¿no? De la parte de la psicología, pero que justo nos va a ayudar a identificar y ver qué es esta parte del positivismo, ¿ok? Que justo es de estas estrategias o estos factores protectores que tenemos y mantenerlos o potenciar estos para enfrentar a estos que nos están costando como más trabajo. Ok, bueno, justo dentro de esta parte del entrenamiento de autoinstrucciones positivas, pues justo es esta parte de las autoafirmaciones, justo positivas, pero que tienen que ser objetivas, ¿ok? ¿Sí me explico? En las cuales, bueno, ok, decir como, bueno, hoy quiero tener un buen día. Ok, pero para tener un buen día, pues bueno, justo tú tienes que ir a trabajar, ¿no? O sea, no significa que simplemente vaya a suceder mágicamente, sino que, pues bueno, tengo que desarrollar muchas actividades y que, por ejemplo, esta parte de, pues mientras voy en el transporte, etcétera, pues bueno, probablemente haya mucho tráfico, etcétera, y que gestione adecuadamente mis emociones para que no permita que me afecte, ¿no? Entonces... Les digo, es esta parte de simplemente lenguaje, pero que incluso cuando se verbaliza, cuando se escribe, les digo que tiene mucho mayor significado y que incluso muchos psiquiatras de ya mucha experiencia, por ejemplo, la psiquiatra Marian Rojas, nos da la evidencia de la importancia, por ejemplo, de escribirlo. Entonces, por eso nos ayuda a la parte de la reestructuración cognitiva, pero también al momento de darle un significado, pero también, les digo, de esta parte objetiva, ¿ok? No solamente desde este ideal, sino desde esta parte objetiva. Y por ejemplo, aquí justo les digo, ¿no? Es como una guía en los cuales, por ejemplo, va a partir de la identificación del diálogo interno, que comúnmente suele ser negativo, llevarlo a creación de autoinstrucciones adaptativas a través de lo que ya identifiqué de estos pensamientos negativos, pues bueno, ahora voy a transformarlos a autoinstrucciones adaptativas, ¿ok? Que al momento de ponerlas en práctica, pues justo tienen que ser en situaciones reales. ¿Qué les digo? No es este imaginario de, pues no, hoy quiero volar un avión, o sea, no, ¿ok?
¿ok? Sino tiene que ser algo real. Y que esto también tiene que tener una evaluación y un refuerzo. Es decir, bueno, ya realicé ciertas prácticas que me van a ayudar a reestructurar mi pensamiento, a que esto sea justo más positivo, objetivo. Pues bueno, ¿qué tal me funcionó? Pues realmente es que el hacer ejercicio temprano, pues justo no me ayuda a tener un buen día. Entonces, bueno, lo voy a cambiar a la noche, ¿ok? Y bueno, si este fue positivo, entonces decir como, ok, lo hice muy bien, ¿no? Justo, y aquí viene otro pensamiento desde la parte del refuerzo, ¿no? Este feedback que tenemos que tener, pues bueno, justo, esto nos va a ayudar muchísimo a ver si estas intervenciones que yo estoy realizando, pues justo son objetivas, ¿ok? Y les digo, bueno, solamente les quise demostrar eso. Hay pues muchas estrategias, pero bueno, hay como casos muy particulares en los cuales, bueno, sí nos pueden funcionar, hay otros en los cuales no tanto, pero bueno, va a depender mucho, pero en general, pues bueno, estas son de esas cosas básicas que deberíamos hacer para tener este autocuidado como profesionales de salud, ¿ok? Bueno, el simple hecho de ser personas, deberíamos adoptar este tipo de, pues, conductas, ¿ok? Y pues bueno, aquí les dejo otras herramientas que les recomiendo a mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, las que les gusta leer. Estos libros, pues bueno, hay algunos que son considerados de autoayuda, pero, por ejemplo, este de Entiende tu mente y el de Marian Rojas, por ejemplo, Marian Rojas es psiquiatra. Y estos Entiende tu mente son psicólogos, ¿ok? De hecho, tienen un podcast. Entonces, bueno, estos libros justo me gustan porque tienen estrategias que pueden adoptar las personas, ¿no? Que podemos adoptar para ir entendiendo nuestras emociones, por qué pensamos lo que pensamos, por qué tenemos ciertas conductas, etcétera. Entonces, la verdad es que son muy buenos. Por ejemplo, aquí también abarcan temas emocionales, patrones de conducta, etcétera. Entonces, se me hacen muy dinámicos para recomendar a los pacientes y empezar a trabajar. Les digo, y si les gusta la lectura, les va a fascinar, ¿ok? Para los que no nos gusta la lectura tanto, pues bueno, también tenemos podcasts que, pues bueno, son también de esta parte científica. Por ejemplo, el de Mi Última Neurona es una neurocientífica que nos ayuda a identificar, pues, muchas cosas, ¿no? En muchos episodios habla sobre, pues, desde la parte de patologías, de la parte de la investigación, pero enfocada en neurociencias. Y bueno, los demás son de psicólogos, Entiende tu mente, Así somos, ¿Qué pasa con mi mente? Son de psicólogos, el de Marian Rojas, que es psiquiatra, el de Mentalizarte, justo es del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? De hecho, es igual se pueden seguir la página, sacan muchos cursos autogestivos, hay mucha información muy dinámica que me gusta mucho, donde habla sobre patologías, etcétera, pues de una forma didáctica. Y este de Los hombres sí lloran, pues yo también lo recomiendo mucho porque, pues bueno, en general este género, ¿no? Pues a veces es más difícil, pocos son los hombres que se acercan o hablan de sus emociones, etcétera. Entonces, por eso también me gusta como incluirlos en esto. Entonces, pues bueno, ahí tienen como que esas herramientas. Y pues bueno, instituciones de salud que es importante que conozcamos, así como nos hacen aprendernos el número de la policía, de los bomberos, por si alguna vez lo llegamos a necesitar. Pues bueno, también así deberíamos identificar nuestras instituciones de salud mental, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los centros comunitarios de salud mental y adicciones, pues bueno, estos justo fueron ahora con la nueva reforma construidos o bueno, se adaptaron, ¿no? Porque antes ya existían, pero pues bueno, se reconstituyeron para que estos fueran pues más accesibles a la comunidad, ¿ok? Entonces, pues ahí deberían ustedes identificar el suyo, ¿ok? Y bueno, pues aquí el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues justo les digo sobre todo por la parte de la divulgación que hace, y bueno, por la Universidad Autónoma de México, que justo tiene pues muchas instancias de la promoción de esto, ¿no? Por ejemplo, cursos, por ejemplo, en la página de la Facultad de Psicología, es muy frecuente, así casi cada 15 días sacan un curso hablando de un tema diferente y pues está muy padre, la verdad. Y pues bueno, esto es lo que les puedo compartir el día de hoy. Igual, si gustan seguir como mis páginas, para, pues ahí justo hablo de muchos temas de salud mental, recomiendo cursos, pues bueno, justo si alguien que tomar consultoría o empezar a trabajar para cuidar su salud mental, pues bueno, ahí están como las redes sociales.
para que pues vayan y pues bueno, tengan más información sobre esto. Y pues voy a terminar con esta frase de Marian Rojas que dice, para que todo pase allá afuera se necesita comenzar adentro. Entonces, para justo empezar a tener comunidades más saludables, entornos laborales más saludables, pues bueno, también tenemos que empezar con nosotros mismos, pero les digo, entre más personas seamos los que hablamos de estos temas, que más personas empecemos a normalizar el hablar de emociones, de pensamientos, etcétera, vamos a cambiar mucho la parte de ver a la salud mental como una prioridad. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna aportación, alguna pregunta. Muchísimas gracias, maestra. Y si alguien tiene alguna aportación, como nos comenta la maestra, alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, si gustan plasmarlo aquí en el chat, vamos a dar lectura. Álvaro Daniel García Lugo nos comparte el tema del desgaste de la empatía en enfermería es muy interesante y complejo, especialmente en quienes ocupan puestos de liderazgo como jefes de piso, coordinadores o supervisores. Con frecuencia, se me movió, perdón. Con frecuencia nos dice, se relaciona tal como lo menciona los factores sobrecarga laboral, estrés crónico y agotamiento emocional, el burnout, presión administrativa y cumplimiento de indicadores, manejo constante de conflictos entre personal, pacientes y familiares, falta de conocimiento institucional, exposición continua al sufrimiento, enfermedad y muerte, despersonalización como mecanismo de defensa emocional. Y nos pone, gracias por el tema y por las estrategias, sin duda un tema realmente interesante, importante y que urge un plan para atender la salud mental de los trabajadores de la salud. Saludos. Muchas gracias, Daniel. Y Jesús Contreras nos pone muchas gracias a la ponente, se ve que disfruta lo que hace. Em, y pues sí, muy interesante, maestra, le agradecemos infinitamente esta presentación, la verdad, sí, muy, muy interesante el tema y como nos dice Daniel, sí nos urge, ¿no? Nos urge bastante, pues llevar este tema y lo padre fue que nos aterrizó con cómo poderlo atender, hasta sugerencias de técnicas y todo. O sea, muchísimas gracias ahí para que agreguemos a la maestra y pues seguir más tips ahí en sus redes sociales. Pues si ya no hay más Eh, comentarios, yo, Stephanie, adelante. nosotros como colegio, muchas gracias, maestra Viviana, por apoyarnos, ¿no? Tenemos un tema pendiente también, ya sabemos. Pero el colegio se dio cuenta de que nos hace falta, lo que usted comentó como personal de enfermería, pedir ayuda, pero también nos hace falta a nosotros saber cómo atender ese tipo de casos hacia los pacientes que nos llegan. Porque si no, nosotros no vemos ahora sí que sangre o algo así, no lo atendemos, lo dejamos para después, ¿no? Entonces, el colegio hizo un proyecto que se llama Protocolo Cero Silencio. Incluso hicimos un curso precisamente para poder saber manejar lo de nosotros, pero también de los otros pacientes, ¿no? Y pues desgraciadamente pues hubo muy poquita gente. Ojalá que lo podamos replicar, pero de ahí empieza, ¿no? Preocuparnos por nosotros mismos para poder hacer más por los demás. Pues muchísimas gracias. Fue un gusto conocerla, aunque sea por redes sociales. Espero algún día conocerla en persona y pues ya sabe que la vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Ay, pues me parece muy padre porque pues ojalá me puedan compartir justo este proyecto, o sea, para verlo, para divulgarlo y compartirlo. Y que justo esta parte creo que de las redes sociales nos ayuda demasiado eso, que realmente si le damos como ese buen uso, pues bueno, por ejemplo, los que nos dedicamos a esta parte de pues tratar de divulgar lo que hacemos es muy importante. Entonces, qué emoción que lleven justo este tipo de estrategias, ¿no? También, por ejemplo, la parte de la OMS, de hecho, tiene un curso que, bueno, también oferta el Fray Bernardino de la guía MHGAP
¿ok? Que pues eso también les puede servir muchísimo, por, justo como lo comentaba la maestra, de que veamos también las necesidades que tienen nuestros pacientes en temas de salud mental. Y realmente esa guía está súper sencilla, o sea, realmente así te da cómo manejar un paciente con depresión, psicótico, con ansiedad, que son como las principales morbilidades que tenemos y que pues ahí les da como todo ese protocolo. La parte de la medicación inicial, porque justo es para profesionales no especializados, entonces para que le demos ese tratamiento inicial, entonces pues que normalicemos justo, que atendamos esto, ¿no? Entonces muchas cosas se pueden atender desde esta atención oportuna y temprana y evitar justo que, pues así como muchas cosas en nuestro sistema de salud, estemos llenos, por ejemplo, hospitales psiquiátricos de pues pacientes, ¿ok? Y pues les agradezco muchísimo, sí, para mí será un placer estar con ustedes en otro espacio, ¿no? Justo ya tenemos una clase programada y también, claro que será un placer que algún día nos podamos reunir, ¿no? Que no solamente sea en la parte virtual. Sí, así es. Muchísimas gracias. Esperamos poder volver a contar con el placer de su apoyo y su presencia, maestra. Ahora me permito leer la constancia por su participación. A nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, AC, otorga la presente constancia a Viviana Bonillas Montiel por participar como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema Desgaste por empatía, la cual se llevó a cabo el 19 de junio del 2026 en Hermosillo, Sonora, México. Firma doctora Karina Hernández Flores. Y pues nuevamente a nombre de la doctora Karina Hernández Flores, la presidenta de nuestro Colegio Sonorense de Enfermeras, damos las gracias por habernos acompañado en tan interesante sesión académica y agradecemos también a todas y todos por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos pronto y que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. No olviden registrarse en el chat, está el link del registro.